Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Cristina Vanegas, soy psicóloga y antes de empezar, dime, ¿alguna vez te has preguntado cuánto de lo que muestras en redes realmente eres tú? Hoy vamos a analizar cómo los adolescentes construyen su identidad en un mundo de exposición constante, validación digital y cambios cerebrales profundos. Porque la adolescencia siempre ha sido compleja, pero hoy es un escenario radicalmente distinto al de generaciones anteriores. Vivimos en una cultura de pantalla, de exposición y validación cuantificada. El adolescente ya no solo se pregunta quién es, se pregunta también cómo se ve, cómo lo perciben y cuánto reconocimiento obtiene. Y esto tiene implicaciones profundas en la construcción de su identidad. Desde la teoría psicosocial de Erik Erikson, la adolescencia corresponde a la quinta etapa del desarrollo, identidad versus confusión de roles. Esta etapa se sitúa aproximadamente entre los 12 y 18 años. Su tarea central es construir una identidad. Para Erikson, la identidad no es simplemente saber cómo me llamo o qué me gusta, es integrar una narrativa coherente de quién fui, quién soy y quién deseo llegar a ser. Es una etapa de exploración legítima. El adolescente cuestiona valores familiares, sus creencias, explora vínculos, ideologías y proyectos vocacionales. Y con ello aparece una virtud fundamental, la fidelidad, es decir, la capacidad de sostener compromisos y valores propios aún en medio de la diversidad de opciones. Cuando no se logra integrar esta exploración, aparece la confusión de roles. En la práctica clínica, esto puede observarse como inestabilidad marcada en la autoimagen, cambios abruptos de posicionamiento, sensación persistente de vacío, dificultad para tomar decisiones significativas, identificaciones extremas o rígidas. Hasta aquí, esto ha sido parte del desarrollo humano durante décadas, pero hoy sabemos que debemos incorporar un factor determinante, el contexto digital. En el siglo XXI, la construcción de identidad no ocurre únicamente en el entorno familiar, escolar o social presencial. También ocurre, y muchas veces de manera predominante, en el entorno digital. Las redes sociales han introducido un elemento novedoso, la cuantificación del reconocimiento. La aceptación ya no es implícita, se mide. ¿Y cómo se mide? En likes, en seguidores, en visualizaciones, en comentarios. Esto modifica profundamente la experiencia subjetiva. El adolescente no solo explora quién es, recibe retroalimentación inmediata sobre lo que publica y publica esta exploración. Y aquí aparece un fenómeno clínicamente relevante, la autoestima contingente. Es decir, una autoestima que depende del reconocimiento externo. Cuando la validación externa se convierte en el principal regulador del autoconcepto, observaremos hipersensibilidad al rechazo, ansiedad social, comparación constante, eliminación de publicaciones si éstas no generan interacción, ajustes conductuales para maximizar aprobación. En este punto, la identidad comienza a desplazarse desde el interior hacia la reacción externa. Para comprender con mayor profundidad esta transformación, es importante integrar los aportes de Cristina Díez Bajo, quien plantea que estamos frente a una nueva forma de construcción del yo en la era digital. Ella habla de la subjetividad post-identitaria. ¿A qué se refiere con esto? A que el yo ya no necesariamente se organiza como una historia coherente y continua, sino como una sucesión de imágenes, publicaciones y representaciones. La identidad se vuelve estratégica, visual, adaptativa, reactiva al algoritmo. El adolescente no solo vive de experiencias,
también las produce pensando en cómo éstas serán vistas. 10 Bajo identifica 5 tipologías identitarias: identidad auténtica, identidad falsa, identidad narcisista, identidad camaleónica y la identidad perdida. La multiplicación de perfiles y la presión derivada de la exposición digital incrementa la vulnerabilidad emocional y el riesgo de ansiedad, depresión o crisis identitarias. Todo esto apunta a la emergencia de una identidad post-identitaria, caracterizada por la fragmentación, pérdida de coherencia narrativa y externalización de la validación del yo. Nos encontramos en un contexto sociotecnológico donde la adolescencia está profundamente marcada por la cultura de pantalla y la hiperconexión. Las tecnologías no solo median la comunicación, moldean las experiencias cotidianas, los vínculos sociales y las maneras de comprender la realidad. Se generan tensiones constantes entre el yo real y el yo proyectado, y la distancia puede convertirse en una fuente de inseguridad y vulnerabilidad emocional. Además, existen prácticas representativas propias de esta era. Está la selfie, el like como indicador de valor, el FOMO como miedo a perderse de algo, tener ansiedad social permanente, los retos virales, el oversharing, es decir, la sobreexposición de información personal, y el ciberacoso. Estas prácticas pueden favorecer visibilidad y sentido de pertenencia, pero también incrementan la dependencia y la exposición a riesgos emocionales. Pero, para comprender por qué el adolescente es especialmente sensible al contexto, debemos mirar el cerebro. Hoy sabemos que la adolescencia es la segunda gran ventana de reorganización cerebral. No es un cerebro incompleto, es un cerebro en remodelación activa. Ahora bien, la sincronía madurativa del adolescente ocurre porque el sistema límbico hiperactivo, donde está la amígdala, área de recompensa, está experimentando un desarrollo acelerado que aumenta la intensidad de las emociones y la búsqueda de placer. Mientras que la corteza prefrontal, inmadura, encargada de las funciones ejecutivas, el juicio racional, el control inhibitorio, se desarrolla mucho más lento, alcanzando su madurez total cerca de los 25 años o de la tercera década de la vida. En términos simples, el acelerador emocional está muy activo y el freno regulador aún se está consolidando. Esto trae una desconexión funcional entre el sistema emocional, límbico y el regulador prefrontal, explicando así por qué los adolescentes actúan antes de pensar, con conductas típicas de alta impulsividad, búsqueda de sensaciones, inestabilidad emocional y riesgo constante. Esto se ha descrito como un modelo de desbalance, donde se produce un desequilibrio entre el sistema socioemocional y el del control cognitivo, aumentando la vulnerabilidad a estas conductas de riesgo y en algunos casos a trastornos como ansiedad o depresión. Este proceso, lejos de ser mala conducta, es una remodelación neurobiológica necesaria para la transición a la adultez. Asimismo, este proceso estructural se acompaña de cambios neuroquímicos funcionales y fundamentales, y aquí están unos neurotransmisores claves. La dopamina, que participa en el sistema de recompensa y motivación. Activa los circuitos de gratificación e interviene en el aprendizaje basado en resultados. En la adolescencia, el sistema dopaminérgico es especialmente sensible. Esto significa que las recompensas generan respuestas más intensas. El cerebro aprende rápidamente lo que le produce placer. La búsqueda de estimulación aumenta. El cerebro va a registrar: esto me estimula, esto me genera reconocimiento, quiero repetirlo ya. Por eso, la aprobación social, incluidos los likes o la validación digital, puede volverse altamente reforzante.
La dopamina no solo impulsa la búsqueda de placer, impulsa la repetición de aquello que lo genera. Mientras que la oxitocina está relacionada con el apego, el vínculo y el sentido de pertenencia. En la adolescencia, el grupo de pares adquiere una importancia central. La aceptación activa, circuitos de recompensa; la exclusión activa, circuitos similares a los del dolor físico. Desde el punto de vista neurobiológico, el rechazo social no solo es emocional, el cerebro lo procesa como una amenaza relacional real. Por eso la exclusión, incluso digital, puede vivirse con tanta intensidad. Ahora bien, la serotonina regula el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la estabilidad emocional. Durante la adolescencia puede presentar fluctuaciones importantes. Cuando su regulación es inestable, pueden aparecer cambios de humor más marcados, irritabilidad, tristeza, mayor vulnerabilidad a sintomatología depresiva. Si combinamos esta regulación aún en ajuste en un entorno de exposición constante y comparación social, comprenderemos por qué algunos adolescentes presentan mayor riesgo y sensibilidad emocional. Finalmente, reflexionemos. La adolescencia no es una etapa de incoherencia, es una etapa de reorganización. Es el momento en el que el cerebro se redefine y el yo se reconstruye. Hoy es un proceso que ocurre bajo la mirada constante de otros, en un entorno que mide el valor en términos de visibilidad y respuesta inmediata. Pero la identidad no se consolida en la aprobación externa, se consolida en la integración interna. Un adolescente puede tener múltiples versiones de sí mismo. El verdadero desarrollo ocurre cuando logra integrarlas sin fragmentarse. Desde la psicología, entendemos que detrás de la impulsividad hay un cerebro en maduración y detrás de la búsqueda de validación hay una necesidad legítima de pertenencia. Nuestro rol no es corregir la búsqueda, es acompañar la integración, porque la identidad no consiste en construir una imagen perfecta, consiste en poder habitarse a uno mismo, incluso cuando nadie está mirando. Gracias, espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao!